bienvenidos a mi canal. Esto es RG8 y hoy estamos en el circuito de Hungaroring, donde vamos a analizar todas las curvas paso a paso. Y llegamos a la primera curva. Después de la recta, esta curva es en bajada, así que tendremos que tener mucho cuidado para no bloquear las ruedas. La clave de esta curva no es clavar bien el vértice, sino salir con la máxima tracción a la salida de la curva. Y llegamos a la segunda curva del circuito. Esta curva es en bajada, con lo cual tiende a bloquear los neumáticos. Hay que tener cuidado con la frenada. Es una curva que te permite dos trazadas, una muy pegada aquí al interior y otra en la que te pegas al principio al interior para abrirte un poco y volverte a cerrar. Las dos son trazadas muy válidas, aunque la mejor sería pegarnos al interior, quedarnos en esta zona media para volvernos a cerrar al interior para la bajada de la siguiente curva. Y llegamos a la tercera curva del circuito. Después de la pequeña bajada, llegamos a esta curva de derechas en la que nos tendremos que subir muy bien al piano para aprovechar el máximo de pista, salir con la máxima aceleración para coger todo este arcén y aprovechar la máxima velocidad. Y llegamos a la curva más complicada de todo el circuito. Es una curva muy rápida, en la que te tienes que pegar muy bien al arcén de la derecha, abrir muy bien la curva para salir con mucha velocidad. Cuando tomes la curva, aquí en este ápice, te puedes subir en el lado rojo del piano, pero no por encima, porque si no te va a descolocar el coche y te va a mandar fuera. Es una curva, como decimos, muy difícil. Vamos a ver cómo la cogemos por encima, pero sin subirnos mucho al piano. La vamos a poder ver desde esta toma aérea. Llegamos a la siguiente curva, una curva que nos permite dos líneas de trazada. Una pegada aquí al interior y otra en la que nos abrimos un poco al exterior para luego cerrarnos. Lo que hay que tener cuidado en esta curva es porque llegamos con giro de volante en la frenada, con lo cual hay que dosificar muy bien el freno para no perder el control. Llegamos a la primera chicane del circuito, una chicane lenta en la que tendremos que aprovechar muy bien estas bananas, de no pisarlas demasiado como un tercio, como vemos aquí, para que no nos descoloque el coche, pero es muy importante hacer una buena trazada para intentar hacerlo lo más recto posible, para salir aquí aprovechando toda la pista hasta el exterior para coger la máxima tracción y velocidad. Y llegamos a la zona más complicada de todo el circuito, es la zona más técnica.
Son unas curvas muy rápidas en las que es muy importante que nuestro setup, nuestras suspensiones en concreto, estén preparadas para subirnos a estos pianos, atacarlos bien para salir con mucha velocidad y tracción en ellas. Y en nuestra última curva de las enlazadas no tiene mucho misterio. Frenamos un poco para colocar bien el coche, para pegarnos bien al interior de este vértice, para salir con la máxima tracción, aprovechando toda la pista para salir con mucha velocidad a la bajada. Y llegamos a esta curva. Es una curva complicada porque venimos de una larga bajada en la que llegamos con muchísima velocidad, con lo cual es muy fácil bloquear tanto el tren delantero, incluso el trasero, porque además también aquí llegamos con ángulo de volante, con lo cual hay que dosificar muy bien la frenada para hacer este paso por curva subiéndonos a este piano, que lo podemos atacar bastante bien como vemos aquí, para salir en esta línea de trazada y salir con mucha velocidad. Y llegamos a la penúltima curva del circuito, una curva que nuevamente nos permite dos líneas de trazado, una pegada aquí al interior y otra en la que empezamos en el interior, nos abrimos un poco en la trazada para luego volvernos a cerrar. Es una curva complicada de encontrar el punto de frenado porque no hay muchas referencias. Tenemos una referencia visual que es esta carpa de aquí, que tenemos aquí al lado derecho, que la vemos desde dentro del coche, pero tú tendrás que encontrar tus propias sensaciones de frenado. También es una curva en la que vamos aplicando mucho ángulo de volante, con lo cual deberemos de tener mucho tacto en la frenada. Y hay que aprovechar muy bien también la salida, comiéndonos el piano exterior para salir con mucha tracción. Y llegamos a la última curva del circuito. Una curva en la que tampoco tenemos muchas referencias de frenado. Yo os he indicado donde tenemos esta línea como una primera referencia, aunque vosotros tendréis que encontrar vuestras propias sensaciones. Es una curva que cuando estamos en carrera se traza por el interior y poco a poco nos vamos abriendo para ganar la máxima tracción y velocidad en la recta. Aunque cuando estamos en cualificación deberemos de abrirnos más para ganar la máxima velocidad posible en esta recta y ganar tiempo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que el setup os sirva y recordar que las presiones de ruedas siempre las tendréis que ajustar un poco en función de la temperatura que tengáis en el asfalto. Y dejad en los comentarios cualquier duda que tengáis y posibles circuitos que queráis que vayamos viendo más.